bienvenida. ¿Cuál es su análisis sobre esta situación? Bueno, primeramente hay una situación de fondo, es que si bien la nueva Constitución, que es la del 2008, que está vigente, habla de 5 funciones del Estado, no poderes del Estado, porque así la llamaban antes, en las constituciones anteriores, y eso hay que partir de ahí. De esas funciones del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, que representa a la institución respecto a la función de transparencia y control social, y que tiene dentro de sus atribuciones o facultades designar a los representantes, a las autoridades de los organismos de control, es justamente ese el punto más neurálgico que tiene. No les interesa el tema de la participación ciudadana, que es fundamental y por el cual es el objetivo, el núcleo realmente de esa función. A eso no les paran bola. Lo que tienen ellos es, lo que les preocupa es quién es el que va a ser designado para X función. Sabemos que Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y superintendencias, de todas las superintendencias, el problema es que está de por medio grandes intereses económicos, responsabilidades, ya sea de autoridades anteriores o de los que están vigentes, y justamente ahí es donde choca. Entonces necesita entender quien esté de turno en el poder político, ya sea en la función, en las bancadas legislativas o en el poder ejecutivo, se encuentran estos problemas. Pero también hay otra situación, que cuando vamos a las urnas a sufragar, en este caso para elegir a los consejeros, nos encontramos que tras bastidores también ellos van con una banderita de X partido político. No se cumple, desde ahí ya no hay una transparencia. Pero ¿dónde viene esa falencia? Viene desde el mismo Consejo Nacional Electoral, porque son los que tienen que depurar si cumplen los requisitos, si tienen ellos, están dentro de los parámetros para poder participar. Y nos encontramos que cuando ya llegan a sentarse en el Consejo, nos encontramos con estas peleas y empiezan a desprestigiar a la institución. O sea, no hay que confundir la conducta corrupta, porque también eso es corrupción, no solamente meterle la mano a las arcas del Estado, sino también no cumplir las funciones para las cuales fueron elegidos mediante voto popular, sea cualquiera que sean ellos. Entonces desde ahí comienza ya una situación de desprestigio a la institución, a la función como tal que el pueblo decidió, porque por eso se dice la soberanía radica en el pueblo y la voluntad del pueblo, fue por eso que están sentados ellos ahí, por esa participación directa para que ellos ejerzan el poder político. Pero asimismo, si mediante esa voluntad, también nosotros los ecuatorianos debemos de tener ya también más sentido de responsabilidad e involucrarnos, no solo quejarnos, no solo aparecer en los chats, solo criticando, atacando. Y bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? Me he preocupado de leer realmente qué es lo que está pasando. No buscamos información. Entonces, viva la fiesta para consejeros como lo que tenemos a Guardera, como lo que ha pasado de que viene hoy día y la comisión de fiscalización viene y amenaza, entre triquiñuelas y mañas, vienen y hacen cambios sorpresivos, mediante mañas fortuitas ahí todas hacen su número y terminan teniendo injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y nosotros qué estamos? De espectadores. Porque si somos los mandantes, ese poder ciudadano tiene voz y voto. Eso sería la primera pregunta que tendríamos que hacerle a la misma Corte Constitucional, porque aquí ya se pasa ya de una burla de parte de estas autoridades y de todas las funciones. El mismo presidente de la República, los asambleístas, el presidente de la Asamblea Nacional, los consejeros, la Corte de Justicia. ¿Qué pasa? O sea, no hay respeto para estos ciudadanos que de paso tienen que pagar multa si no fue a votar. O sea, dice derecho al voto, pero en uno de los numerales del articulado del derecho al voto que está en la Constitución también le dice pues que es obligación el voto. Bueno, ¿es un derecho o una obligación? ¿Qué mismo? Pues pónganse de acuerdo. Oiga, ingeniero, ¿usted me recuerda las dos funciones básicas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? De acuerdo a la Constitución, pues de la lucha contra la corrupción y por eso forma parte de la función de control social, y la designación de las altas autoridades públicas, la que corresponde a su designación. Pero a lo largo de su historia, ni una y otra se ha cumplido. Y encontramos, por ejemplo, que un excontralor que estuvo pues largos años ahí, y que fue acusado en su momento por la Comisión Anticorrupción, un organismo de carácter de la sociedad civil, de corrupción, y hoy ha sido enjuiciado y casi sentenciado en los juzgados de Estados Unidos por corrupción, por haber exigido, cobrado coima a
a una de las empresas multinacionales que actuó y fue sujeta de contrato en el Ecuador, la empresa multinacional Odebrecht, como para señalar lo que ha pasado con las designaciones. Entonces, no tenemos realmente una historia constructiva, positiva de este organismo, y hay voces que se levantan ya hace rato de que este organismo, como tal, en no haber cumplido sus funciones de una y otra, simplemente debería desaparecer. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, ahí hay intereses de quienes quieren tener el control, poner a su gente en la Contraloría. Es verdad que tan malo fue el anterior, como son también los que están ahora, porque no hay resultados tampoco. Pero vuelvo al punto principal de la función de transparencia y control social. Esa función es el poder ciudadano. Armaron una comisión de anticorrupción. Por ahí hay otra comisión de los notables, entre comillas, que no sé con qué se financian, no sé si es de orden internacional, que también creo que tiene las siglas de IDEA, pero ¿y si tenemos una función? Porque el pueblo no está participando realmente para que se den esas deliberaciones, esas asambleas ciudadanas, porque están dentro del marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué hacen estos grupos que están alineados con estos intereses de que desaparezca, de aplastar esta institución? Porque sí, ya están hablando de una campaña, dice, pro democracia. No, la democracia es justamente la que están maltratándolas aquí todos, desde estos partidos políticos tradicionales que son los que quieren seguir manejando, y el mismo CNE les permite. Tal es así, ¿cuántos ciudadanos honestos, íntegros, quieren participar? Y no pueden, porque hay una serie de condicionantes, y volveremos a ver en las papeletas a los partidos siempre, o tendrá que hacer alianza a alguien que quiera. Entonces se convierten prácticamente en unas empresas electoreras, y se condiciona ese derecho de participar de quienes pues quieren también entrar a participar, porque todos tenemos ese derecho, porque tenemos una formación. Entonces seguimos condicionando y seguimos viendo que estos grupos que vienen hablando, por ejemplo, haciendo un poco de memoria, comenzó hace tiempo, cuando estuvo Moreno, puso al Trujillato. Trujillato tampoco quiso rendir cuentas, se prolongaron el tiempo, y ¿qué vino la Corte Constitucional? Lo blindó para que no rinda cuentas. Pasó, vino Lazo, lanzó la consulta popular. La consulta popular es una herramienta, un instrumento de la democracia directa. ¿Por qué no la usamos nosotros? ¿Por qué la iniciativa no la trabaja el pueblo para esas consultas? Porque sí, hay que hacer muchas reformas en la Constitución. Pero esa iniciativa, ¿por qué tiene que salir principalmente del presidente? Tienen otro tipo de intereses, y las preguntas están inducidas de paso en esa consulta popular. Viene el otro, un movimiento, creo que se llama Mil Hojas, de este señor Pablo Dávila, también recogió firma, presentó, creo que hasta en la Corte Constitucional, la presentaron en la Asamblea, se la archivaron. ¿Pero cuál era? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. No, señores, participación ciudadana es parte de esa democracia moderna que ahora viene. Esto no es de ahora, esto ya viene desde el 2005, ya viene estos conceptos de participación ciudadana, porque estamos viendo que es la relación de la sociedad civil con el gobierno como Estado, y a la vez, pero aquí encontramos que cuando se habla de sociedad civil, quien quiere entrar a tomar el manejo del Estado es esto que hablan de la responsabilidad social, y es la privatización. Se va mezclando la palabra participación ciudadana, que no es su participación, no es la mía, no es la del ciudadano común, no son de las asambleas ciudadanas que deberían darse en las diferentes a través de los gobiernos descentralizados, cumplirse abiertamente con campañas de difusión, sino que ¿quiénes son los que entran? Por ejemplo, este movimiento de Mil Hojas que quería desaparecer la institución, porque están respondiendo a intereses de grupo. Entonces, volver a la Constitución del 98, sí, porque el problema del narcotráfico, claro que lo tenemos, está permeado prácticamente todas las instituciones del Estado, pero ¿quiénes son los que sostienen esas designaciones? Entonces, no hay la transparencia, no hay control social, los mecanismos, los instrumentos, los procedimientos no se difunden para que la ciudadanía diga, ¿para qué me sirve? Sino que eso es lo que quieren, que la ciudadanía diga, no, eso no sirve para nada, hay que desaparecer. Entonces, están promoviendo una campaña, un marketing para conseguir que esa ciudadanía diga, no sirve, cuando sería una forma de ponerse la soga al cuello del mismo ciudadano, porque el derecho a la resistencia, que hoy está contemplada, pero sí, le falta cierta normarla, ¿ya? Pero al menos está en la Constitución, está dentro del artículo 95, 98, 99, acciones ciudadanas que usted y yo podemos hacerlo. No necesariamente una protesta social con piedra ni garrote, no, sino con esto,
o inteligencia, porque vamos rumbo a una globalización y la participación ciudadana en tiempos de globalización es urgente que la ciudadanía empiece a convocarse, a tratarlo, a involucrarse, porque si no será demasiado tarde. Quieren privatizar el Estado, pero está tras de esa palabra llamada responsabilidad social desde la sociedad civil, pero no la sociedad civil que estemos integrados nosotros, los ciudadanos, sino que están integrados, o mejor dicho, los que quieren actuar es el que tiene el poder económico, que tiene pues para hacer aplicar toda una logística para promover lo que ellos quieren. Usted me lleva a reflexionar y a preguntarle sobre un tema que me parece crucial en estos tiempos. Bueno, decimos casi 12 años, 13 años del Consejo de Participación Ciudadana, que pues de acuerdo a la Constitución está llamado, aparte de la función que antes decíamos, respecto de fomentar la participación ciudadana y el poder popular. Eso dice la Constitución, lo que usted está señalando, la participación ciudadana como elemento de control de las políticas públicas del Estado, se entiende, ¿no? Así es. Pero lo que menos hemos tenido es justamente fomento de la participación ciudadana y en el fondo, bueno, las organizaciones sociales de todo tipo requieren de este organismo para decir a través de esta institución pública del Estado podemos participar o lo han hecho de manera independiente en términos inclusive de resistencia a las políticas públicas neoliberales, como usted mismo ha señalado, que se implica la privatización del Estado, de las empresas públicas, del IES, por ejemplo, ¿no? De los recursos naturales, de las empresas estratégicas, petróleo, energía, CENEL, ¿no? Entonces, digo, la participación ciudadana de sus organizaciones, tal y como han requerido este organismo, o ha sido totalmente independiente a lo largo de la historia del país, y mucho más a partir de los últimos 12, 15 años. Sí, bueno, en el concepto de participación ciudadana prácticamente es nuevo. Hemos estado acostumbrados a esa estructura política que ha venido siempre pues con los tres poderes, como se llamaban antes. Entonces es novedoso cuando ahora el ciudadano, porque incluso ya en el 2015 Michelle Bachelet ya venía introduciendo esto de la ciudadanía global. Mire, si aquí nosotros hablamos de soberanía, es justamente porque tenemos nosotros que proteger esa soberanía nacional. Ya estaban hablando de una ciudadanía global, o sea, esa ciudadanía nacional que si no podemos y no entendemos, nos van a arrastrar con estos conceptos geopolíticos y no nos vamos a dar cuenta porque se está trabajando desde afuera sobre un concepto de globalización, pero la participación ciudadana, que juega un rol importante, lo quieren usarlo pero en otro sentido. Entonces, nos van a poner una especie de estandarización de que usted pueda tener acceso a ciertos servicios, porque uno de los principales problemas son los servicios públicos, donde hay más problemas, que la participación ciudadana quiere ir a saber dónde toca la puerta y le den solución, porque el rol protagónico del ciudadano, y que justamente el artículo, justamente el 95, que le da esa atribución al ciudadano, es justamente en los asuntos de interés general. ¿Cuáles son esos? Sobre todo servicios públicos, la participación ciudadana respecto a la toma de decisiones. Veamos a manera de ejemplo rápido. El Plan Nacional de Desarrollo lo presentan en la Asamblea para la aprobación con el presupuesto, y el Consejo Nacional de Planificación, que tiene que tener, bueno, qué es lo que va a hacer el gobierno de tal manera, cuánto es lo que se va a invertir, cuánto es el presupuesto, bueno, ¿y cuáles son esos proyectos? Hoy día se anunciaba 7 proyectos viales, el ministro de Transporte y Obra Pública. ¿Sabemos nosotros de que realmente para qué son? Entonces, esas son cosas que debería estar desde la función del Consejo de Participación Ciudadana, tener una planificación, tener un plan de trabajo, así como la Contraloría, porque casi es algo similar a la Contraloría, porque se tiene que auditar y tiene que haber conocimiento, y para hacer vedurías también tiene que tener conocimiento. Entonces, estos conceptos son necesarios, estos instrumentos, procedimientos para crear políticas públicas. Necesitamos entender bien y vincularnos cuáles son las políticas públicas que en este momento, por ejemplo, el presidente está que lanza decreto, el 249, y hay uno que ahora último, que no sé si es el 335 me parece, pero bueno, hay un decreto que está recién fresco, que habla de política pública integral, ¿ya? Entonces, hay que empezar a leer, bueno, ¿de qué se trata? Porque eso de ahí
nos viene dirigido a nosotros, al ciudadano. ¿Para qué es ese decreto? ¿A dónde está canalizado? Entonces, si no nos involucramos dentro de las decisiones que están tomando, por ejemplo, a través de los decretos, y nosotros no presentamos un rechazo o aprobación o planteamos a las asambleas, bueno, ustedes están presentando iniciativas de leyes, pero ustedes no están dando a saber a la ciudadanía para qué van a hacer esa ley. O sea, primero hacen la ley, presentan la iniciativa y después de que ya está aprobada, vienen y le dicen al pueblo, pero ya está aprobada, tiene que ser previo a una aprobación de una ley. Y a eso es los asuntos, o mejor dicho, los asuntos de interés general que nosotros, desde el Consejo de Participación Ciudadana, es que debe actuarse. O sea, un poco, a ver, la democracia como tal, que es la institucionalidad pública, que entre comillas, espacio de gobernanza a través de la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo, de todo el conjunto de instituciones públicas, los gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales. Sin embargo, de acuerdo al Latino Barómetro, está altamente criticada por la ciudadanía en Latinoamérica y también en Ecuador. En Ecuador más del 40% ya no cree en esta democracia tal y cual la estamos conociendo. De hecho, la Asamblea Legislativa tiene una desaprobación del 72%. El sistema de justicia en el país igualmente corroído por la cuestión de la justicia, por la, ¿no? ¿Verdad? Así y la es. venta de la justicia en la práctica. El propio expresidente del Consejo de la Judicatura, que tiene que administrar designación de jueces y todo aquello, está en la cárcel enjuiciado por tráfico de influencia. Y en ese contexto uno se pregunta, ¿sigue siendo válido no solo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también esta institucionalidad llamada más democrática, que la práctica pues estamos viendo que no lo es? Así es, y a eso iba. Por eso es que es necesario iniciar a abrir un debate a nivel de todo el país, en las formas que sean. ¿Por qué? Porque si bien está escrita en la Constitución, al menos yo le digo, tenemos esa normativa maltratada, pisoteada como está, pero eso es lo que tenemos al momento y hay que respetar esa norma, porque justamente el que viola la norma es el que está preso, muchos de ellos. Claro, hay otros que no, ya, pero esa es la norma. A lo que quiero ir es que este sistema político está colapsado. Esta democracia, este modernismo, que tienen ya incluso programado hacia donde quieren llevar, no solamente Ecuador, sino estoy hablando es a nivel de Latinoamérica como punto principal, en la cual el tema de lo que estamos viendo, el tema de inseguridad ciudadana es la principal herramienta, yo lo veo así, de causar miedo y nos distrae de los problemas de fondo que es la gobernanza, como usted indica, y justamente ir de a poco, decir, no sirve el Estado no puede regular y nosotros los vamos a hacer. Entonces aparecen bajo esa responsabilidad social, quieren meterle mano, pero necesitan sacar esta ley. Si bien le sirvió a su momento cuando la crearon, porque lo hicieron con otro objetivo, pero la tenemos ahí. Entonces, yo considero, para mi criterio personal, es que tenemos una herramienta que tenemos que ver la manera, cómo la depuramos, cómo la podemos amoldarla a una participación ciudadana real, no como está de esa manera maquillada en la cual nosotros realmente tengamos voz y voto, pero no como está de esa manera que nos quedamos simplemente de espectadores. O sea, yo considero que también ya nos falta voluntad política, nosotros también de involucrarnos. Y también falta formación política. La generación, ahora último, que cuando empezaron a votar los chicos de 16 años, hoy ya son personas de 26, 30 años, están vacíos. Iban a votar, pero porque de pronto los motivaron por algo. Pero hoy por hoy, que se necesita hacer un cambio en este sistema político, hay que comenzar justamente desde abajo, porque el que conoce la realidad, la necesidad del pueblo, es justamente el que está abajo y necesitamos ir haciendo un cambio a toda esta estructura. El problema es que nos vamos a encontrar con los grupos y con estos movimientos políticos que ellos quieren perennizarse y frente a este globalismo hacia donde nos están llevando, que ya ni la izquierda ni la derecha en este momento la van a tratar, sino que tiene un objetivo principal,
mercado, un mercado mundial, un mercado global, donde los grandes ultracapitalistas son los que van a establecer una política global supranacional para todos los países en vías de desarrollo. Eso es lo grave. Y frente a esa amenaza, tenemos que trabajar en una agenda propia como soberanía nacional y como ciudadano por esa nacionalidad que aún podemos hacer algo en Ecuador. Glenda García y su análisis de la situación del Consejo de Participación Ciudadana y, por qué no decirlo, de la situación político-institucional del país en frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias, Glenda, por estar con nosotros y con esto nos despedimos hasta el próximo día jueves con ustedes. No olvide de compartir nuestro programa. Muchas gracias.